Buenas noches. Doctor, buenas noches. Mm, Creo que no me dejaban entrar, pero ya estoy acá. Estábamos todos esperando. Ok, bueno, ya está Julio, está Miguel. eh, bueno, Miguel acaba de salir, creo. Tal vez conexión es mala. Víctor igual. Juan avisó que no iba a poder asistir, entonces podemos comenzar. Permítanme un momento. Eh, Les voy a pedir que hagan la siguiente actividad. Necesito que vayan a la plataforma del curso, lo abran y verifiquen si bajo la sección que se titula 1.introducción pueden ver un PDF que se llama lista de cotejo, presentación de proyecto. Si es así, si lo pueden ver, por favor levanten la mano aquí en el chat, por favor. Es que el otro día subí el archivo y me marcó como ahorita. Luego volví a entrar y no lo vi. Bueno, según yo aquí como en modo estudiante sí lo puedo ver. Ok, todos lo pueden ver. Listo. Bueno, pues recuerden que esa es la lista de cotejo para lo del viernes. Entonces ya la pueden ahí ver. No necesitan llenar sus datos, yo los voy a llenar ese día. A veces para que tengan en cuenta los puntos, por si los quieren checar uno a uno. Bien. Eh, la vez pasada terminamos la parte de la introducción. Hablamos de la importancia de los protocolos y los estándares. A manera de resumen general, habíamos comentado que los protocolos son más a nivel de software casi siempre y los estándares a nivel de hardware porque son demasiado específicos. Habíamos comentado que también dependiendo de las instituciones como es la IEEE o la ITU o la Fuerza de Trabajo de Ingenieros de Internet, eh, es cómo se van dando los estándares. Actualmente comentábamos que no hay como tal ya un ganador. Y lo mismo pasa cada que las tecnologías avanzan. En el caso de IP, hoy sabemos que es el ganador de esa parte de los protocolos, pero antes había IPX y otros que no me acuerdo cómo se llaman. Cuando estaban los tiempos de las redes en auge, había varios protocolos, igual no solo IP, este, pero al final de cuentas ganó IP, ¿no? Eh, Está pasando lo mismo con Internet de las cosas, por eso vamos a notar que hay varios protocolos. Eh, Sin embargo, tenemos que analizar los más comunes y eh, este, son los que más se ocupan.
y esa sería la manera en que vamos a proceder. Hoy vamos a ver la parte teórica del tema 2 que son protocolos de aplicación, y después practicaremos un poco con el MQTT, aunque me habían comentado que ya lo habían usado anteriormente, entonces va a ser fácil lo que hagamos hoy. Eh, Bien, los protocolos de aplicación, tenemos como objetivo conocer el funcionamiento de los protocolos actualmente utilizados en Internet de las Cosas, utilizando el estado del arte para conocer las formas de comunicarse entre las aplicaciones y determinar las mejores tasas de transferencia de información. Eh, Podemos decir que en el Internet de las Cosas utiliza el marco, ¿no?, o la esencia de las redes, ¿no?, tradicionales, pero agrega unas características fundamentales del por qué nuevos protocolos son necesarios para el Internet de las Cosas. Y uno es consecuencia del otro. Básicamente son dos. El primero es la batería o el suministro de energía de los dispositivos. Cuando me refiero a eso, me refiero a sensores o actuadores. Y que casi siempre el problema se da en la parte de los sensores. Normalmente en el caso de los actuadores no tanto, porque casi siempre son instrumentos que ya funcionan con eh, voltajes más altos y una etapa de potencia es necesaria para esa parte. Eh, pero en cuanto a los sensores, sí, normalmente están alimentados por baterías, y eso conlleva a que entonces no puedas transmitir, aunque puedas, que no puedas transmitir a velocidades altas, o sea, que aproveches todo el ancho de banda que tengas, porque si transmites continuamente y todo el tiempo, pues la batería rápidamente se termina y no es viable un sistema en el cual hay que estar cambiando baterías continuamente. Luego, en cuanto al Internet de las Cosas, a veces, más cuando el entorno es inalámbrico, cuando estamos hablando de WPAN, ¿no?, redes de área personal inalámbricas, se da mucho que los nodos son dinámicos, es decir, se están moviendo continuamente. Unos entran en la zona de cobertura y salen, unos, o sea, cuando unos salen, otros entran. Entonces, eso crea un problema porque normalmente en las redes LAN eh, llevamos a cabo ahí switcheo, ¿no?, de paquetes utilizando la dirección MAC de los dispositivos. Igual el IP, pero fundamentalmente la dirección MAC. Eh, Posteriormente, en la capa que sigue, hablaríamos del enrutamiento, ¿no? Y ahí sí trabajamos puramente con las IPs, y, y en esa parte de las IPs, con eso construimos nuestras tablas de enrutamiento, las cuales difícilmente van a cambiar, digamos, en un día. Tal vez cambiarán con el paso de los meses, dependiendo de cómo se comporte el sistema, habrá que cambiarlo. Pero fundamentalmente no, porque en esa parte utilizamos redes Ethernet, ya sea por par trenzado o por fibra, pero estamos hablando de dispositivos que, que están utilizando el core IP que le llaman, que no es necesariamente no tiene que ver con el Internet en esa parte. El core IP es donde normalmente hacemos todo nuestro procesamiento de datos, porque la importancia de Internet de las cosas, a final de cuentas, es obtener valor de alguna forma. Y obtienes valor cuando procesas los datos. Estábamos hablando de análisis de datos, ciencia de datos, ¿no?, aprendizaje automático, todas esas partes que ya son para extraer valor de los datos, pero necesitamos una gran cantidad de ellos para entrenar incluso los modelos en el caso de redes neuronales. Y todo eso es a lo que me refiero con el Core IP. Y normalmente ahí tenemos incluso millones de cosas conectadas,
no se compara con una red de área personal este, inalámbrica o alámbrica, donde tal vez podemos tener unos cientos de sensores en esa red. No, no es lo mismo. Eh, entonces, fundamentalmente, los protocolos tienen que ver con esa capa donde estamos en la red LAN, porque hay tantos dispositivos y cada uno actualmente producido por diferentes marcas que hay demasiado estándar. Todavía no hay un ganador, como decía al inicio. Lo veremos en algún tiempo, tal vez, pero mientras, creo que es fundamental que entendamos que en la red LAN estamos trabajando con el concepto de low power and lossy networks, o sea, redes de potencia baja con pérdida, pero es fundamentalmente porque nuestros dispositivos dependen de baterías. Entonces, en ese mundo, pues necesitamos eh, diferentes protocolos. Aquí podemos ver una clasificación de los protocolos IoT de los más utilizados, por decirlo así, según un modelo TCP/IP, ¿no? De cuatro capas. En el de aplicación podemos ver el POAP, MQTT, que son los que nos vamos a enfocar ahí. Este, también podríamos incluir XA, SHAMP, que también es un protocolo que podría estar ahí. Podríamos incluso utilizar WebSockets, pero fundamentalmente estos son los dos protocolos que se utilizan, si no es que MQTT mucho más que POAP. Eh, y varios servicios lo proporcionan. AWS tiene su forma de trabajar con MQTT y tienen otro parecido a MQTT. Azure tiene su propia versión igual de MQTT y la mayoría de estos proveedores de servicios trabajan sobre este. Eh, aunque mm, OAP vamos a ver que es un buen protocolo en ciertos momentos y MQTT también. Decidir uno sobre otro no es algo fácil, siempre y cuando los conozcas. Pero creo que mm, MQTT está predominando. Hay, por supuesto, rumores de que las empresas están trabajando en nuevos protocolos que van a desbancar a MQTT y, por supuesto, a COAP, pero nada es claro y todo está en propuestas, ¿no? No hay nada ya asentado. Después podemos ver el clásico UDP y TCP en la capa de transporte de TLS, ¿no? Para la parte de seguridad. eh, TCP trabaja con TLS, ¿no? TTLS trabaja con UDP. Después tenemos la etapa de Internet. eh, Ahí tenemos IP versión 6, 6LoWPAN, enrutamiento para redes lo- con pérdida y baja potencia, es lo que es RPL y LoRaWAN. Debajo, en el acceso a la red, tenemos los estándares IEEE 802.15.4, el Wi-Fi con sus versiones A, B, G, N, AC, AD, H, AX. Tenemos también los Ethernet, ¿no? Por fibra, por cable, por par trenzado. En el caso de telefonía celular, pues tenemos GSM, LTE, 5G, que no está ahí porque todavía está muy joven, aunque promete muchas cosas, pero vuelvo al punto, promete cosas, pero todavía es muy rápido para decir si sí o si no. No sé si ustedes habían incluso escuchado, ¿no? Cuando salió 4G, dijeron que Wi-Fi iba a morir. Cuando salió 3G dijeron lo mismo. Y ahora que sale 5G dicen exactamente lo mismo, pero la verdad es que incluso los mismos directivos de Cisco son muy conscientes de que Wi-Fi siempre han dicho que morirá cuando las nuevas generaciones de telefonía celular salen. Y en el momento, pues no pasa nada, o sea, no pasa la gran cosa. Wi-Fi evoluciona, ahorita ya tenemos la versión 6. Bluetooth también está evolucionando, versión 5.2 y todo eso vamos a llover en su momento, pero quiero como que
que entiendan el marco, el framework en el que se mueven estos protocolos y que no sabemos realmente quién ganará o si todos abarcarán secciones, unos en la industria, otros en lo que es Smart Home o Smart Cities o en lo de gas y petróleo, que donde MQTT nació y fue de ahí que lo usamos. Es decir, hay mucho, pero creo que en la medida que entendamos sus propiedades básicas, podríamos decidir en qué escenarios usar uno y es la idea final. Por supuesto que vamos a comenzar con los de aplicación y iremos descendiendo en las capas conforme vaya siendo necesario. Pues los protocolos de aplicación como HTTP y X, que también se encuentran en seguras igual, HTTPS, ¿no? Eh, esto no los convierte en una opción adecuada para la comunicación en el entorno restringido de IoT. Cuando me refiero a restringido es el punto de la batería y el ancho de banda limitado. Por las mismas condiciones del dispositivo, podrías dar un ancho de banda más grande a un dispositivo, pero no lo va a aprovechar porque su batería no se lo permite. Entonces, dado que hay una proliferación de muchos dispositivos, tiene mucho sentido decir, ok, ¿para qué le damos tanto ancho de banda a los dispositivos si están limitados por la batería en cuanto a la transmisión? Y lo que se requiere es que transmitan eh, cuando sea necesario y no todo el tiempo. Mejor seccionamos mejor el ancho de banda en canales, utilizamos acceso al medio para multiplexación, etcétera, etcétera, y aprovechamos más o hacemos la red LAN, si lo quieren ver así, mucho más robusta para trabajar con Internet de las cosas. Eh, entonces necesitamos protocolos más ligeros en el sentido que no necesites transmitir tanto para poder comunicarte, porque transmitir más, pues, al final de cuentas, más energía. Tenemos el protocolo de aplicación restringida COAP y tenemos el Message Queue Telemetry Transport, MQTT, que sería una traducción, me cuesta a mí como traducirlo, sería como transporte de telemetría de mensajes, podría traducirse como encadenados, encolados, como que no me suena, pero fundamentalmente MQTT es originalmente fue para telemetría en ductos de petróleo y gas. Y estos son los dos protocolos de IoT más populares en este punto. Por ahí tal vez WebSockets igual, pero se puede montar uno de los dos en WebSockets si es necesario. Este, la página oficial del protocolo es coap.technology, que la tengo por acá. Eh, Ya saben de la clase pasada que RFC se refiere a Request for Comments, que ya vimos que se entrega a la entidad de certificación, en este caso, y trabajan en ellos un conjunto de personas y van puliéndola hasta que llega la versión final donde le dan el número y ustedes checan esta información y es la fuente primaria del protocolo, aunque si entran a ese apartado se van a dar cuenta que aquí incluso está. Ver detalles. Ups, está roto el link. Excelente. Tal vez por eso Coap no lo usan mucho. Este, pero el punto, bueno, lo googleamos, lo encontramos y no hay problema, pero ya saben que enlaza con otros estándares, protocolos estandarizados y es bastante mm, tedioso realmente entender un protocolo, pero así es. Eh, ahorita regresamos tal vez a esta parte un poco más. Lo que yo considero importante es que COAP se basa en el protocolo HTTP y fue diseñado por el Grupo de Trabajo de Entorno RESTful, restringido o CORE. Y recuerden esta institución, ¿no? La IETF. Eh, la comunicación entre el cliente HTTP y el servidor se realiza mediante el estándar Representational State Transfer o REST
Eh, Habíamos dicho que dado que este es el modelo sobre el cual trabaja HTTP y consume muchos recursos, entonces se necesita una versión más light, ¿no? Pero sigue trabajando con las direcciones URL o URI. Eh, el intercambio de mensajes en QAP se realiza mediante UDP, eso es importante. Es decir, no es orientada a la conexión, con fuertes medidas de seguridad a través de la utilización de lo que habíamos dicho de TLS, que es Datagram Transport Layer Security. Y tanto IPv4 como IPv6 son compatibles con QoAP, sin embargo, IPv6 se usa en redes de 802.15.4 para dispositivos restringidos. Y la esencia de Internet de las cosas es que explotemos el uso de la IPv6, ya no de la IPv4. Entonces, vamos en un punto cuando lleguemos a 6LoWPAN, vamos a ver el problema que se resolvió de la encapsulación de los mensajes con este, IPv6, ¿no? Bien, eh, QAP realiza dos actividades principales de mensajería, que es solicitud y respuesta, o sea, lo mismo que hace HTTP. Hay cuatro tipos de mensajes definidos en el protocolo, que es confirmable, que es para una transmisión confiable. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. No, non-confirmable, para transmisión no confirmable. El piggyback, que es con acknowledgement. Y separate, que es un reset básicamente. Tiene los cuatro métodos que utiliza HTTP: get, put, push y delete, ¿no? QAP proporciona compatibilidad con multicast, ¿no? Que es multidifusión. Esto es muy utilizado cuando switchamos paquetes en las LAN. Y porque, vuelvo al punto, en las redes LAN no creamos tablas de enrutamiento como tal que duren en el tiempo por el dinamismo de los nodos. Entonces, en muchas ocasiones, los mismos switches tienen tecnología para hacer broadcasting, ¿no? Hacer multicast y encontrar al destinatario. O sea, el que quiere enviar dice, oye, quiero enviar este paquete a esta dirección, a esta MAC. Y dicen, a ver, aguántame. Entonces avientas el broadcasting y alguien, el destino dice, aquí estoy. Y ya entonces hallas la ruta. Y en rutas y listo, mandas los paquetes. Cosa que no puedes hacer en la capa 3 en el IP core, porque estamos hablando de miles o millones de nodos conectados y hacer eso no es viable, ¿no? Tienes que crear tus tablas de enrutamiento desde antes para evitar esa parte. Y ahí hablamos de nodos, perdón, de gráficos dirigidos, donde no hay ciclos, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos al enrutamiento de esa parte, vamos a hablar de eso más a fondo. Pero utilizamos esa dirección IPv4 y esa IPv6 para hacer esa parte. Ahora, los tipos de mensaje definidos. Confirmable messages quiere decir lo que nosotros conocemos como que envías un mensaje y te acusan de recibido, ¿no? Así de lo básico. Cuando utilizamos non-confirmable message, quiere decir que es como UDP, que disparas y te olvidas, ¿no? El mensaje no hay acknowledgement, no hay acuse de recibido del mensaje. El piggyback es básicamente enviar mensaje, por ejemplo, con un get a un recurso y inmediatamente el servidor te responde con el recurso, ¿no? O sea, es con lo que esperaríamos una conexión orientada a la conexión. El que es curioso es el último, el separate messages. Hagan de cuenta que envías el mensaje, ¿no? Y el get, lo mismo para un recurso, get algo. El servidor en ese punto está ocupado y, y no te puede enviar el recurso, pero lo que hace es que te envía un acknowledgement, un acuse de recibido vacío, o sea, no llega nada.
Pero eso se interpreta como que, espérame, o sea, sí te lo voy a mandar, pero ahorita no puedo, ¿ok? Pasa un tiempo y entonces el servidor envía el recurso que le habías pedido desde hace un rato y tú le tienes que, y el cliente le tiene que acusar de recibir. Ajá, ese es el separate messages, que para mí es como, me sabe como a MQTT cuando te suscribes a un mensaje, pero esto aquí en OAP es lo que le conocen como separate messages y es importante porque bajo esta parte tú puedes hacer esto y cada que la variable cambia, el servidor te envía la actualización y tú le acusas de recibido, ¿no? O sea, para mí es como publicación, suscripción que utiliza MQTT en Coap, ¿no? Pero utilizando UDP. Esos son los cuatro mensajes definidos, muy, creo que todos muy familiares ya porque es eh, la versión live de HTTP. Bien, ahora tenemos MQTT. MQTT en el 99 producido o introducido por IBM y estandarizado por Oasis, pero les digo que empezó como un protocolo pensado para la industria del gas y el petróleo. Eh, Dice que es un protocolo liviano especificado adecuado para entornos restringidos, por ejemplo, entornos hostiles con una conexión de bajo ancho de banda bajo ancho de banda, perdón, como la industria petróleo y gas que les había dicho. Eh, este funciona a base de publicación-suscripción, que la mejor forma de entenderlo es como utilizar la analogía de Facebook, de que tú agarras y sigues a alguien y cuando ese alguien publica o hace algo, a ti te notifican, ¿no? Lo mismo. Ahorita veremos el esquema mejor, pero esa es la idea. Hay tres componentes en MQTT, que es el editor, eh, o el cliente que publica y el que se suscribe, y tenemos un intermediario que es el broker, ¿no? Eh, Esta es la estructura que podemos utilizar para entenderlo mejor. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de temperatura y este publica su temperatura cada cierto tiempo, digamos. El que está al centro, pues es el intermediario, el broker. Y tenemos una laptop y un dispositivo móvil que se han suscrito a un tema, ¿no? En este caso, en color azul, dice suscribe a tema temperatura. El tema es ese. Él publica, el sensor publica ese tema temperatura y los que se suscriben al mismo tema. Cada que el sensor actualiza esa medición, el broker se encarga de enviar a los suscriptores el nuevo valor, ¿no? Esa es la idea general. Ahora, la información se almacena en el broker en caso de que falle la conexión, por lo que el publicar y el publicador, ¿no? No sé si sea una palabra válida en español, pero es bastante entendible. Y el suscriptor no necesitan estar en línea al mismo tiempo, eso es importante. Por eso mencionaba de entornos hostiles. El agente de mensajes o el broker utiliza una cadena de tema o un nombre de tema para especificar un mensaje de suscriptor. El nombre está compuesto como acá en nuestro ejemplo, eh, watch, diagonal IoT, diagonal piso 5, diagonal humedad, ¿no? Ese es todo el tema. Un MQTT, a diferencia de COAP, sí utiliza TCP como protocolo, es decir, está orientado a la conexión. Puede utilizar TLS para mayor seguridad, pero al utilizar TLS, pues incrementas el tráfico y sobrecargas los mensajes. En este caso, tenemos algo que le llaman Quality of Service, calidad del servicio. Y hay tres, el cero, el uno y el 2. El nivel mínimo es el cero y garantiza una entrega de mínimo esfuerzo.
En este caso no hay acuse de recibo, es decir, el cliente transmite y jamás el broker acusa de recibido. Tampoco el mensaje se almacena, eh, porque solo pasa eso cuando la calidad del servicio es uno o 2. Cuando la calidad del servicio es uno o 2, los mensajes se almacenan en el broker. En caso de que, por ejemplo, un suscriptor no esté conectado en ese momento, el mensaje está ahí. En el momento que el que se suscribe se conecta otra vez, le dice el broker, ah, mira, te perdiste de esto, ¿no? Lo mismo que cuando ustedes entran al Facebook y les dice, todas estas personas hicieron esto mientras tú no entraste a la red, ¿no? Es eso, pero eso solo pasa en el caso de la calidad de servicio uno y 2. A esto de que transmites y no recibes acuse de recibido le llaman disparar y olvidar. Y este, ahorita vamos a ver en qué casos sugeriría que lo usaran y en qué casos no. Luego tenemos el uno. Cuando se usa la calidad de servicio uno, se garantiza que el mensaje será entregado por lo menos una vez, pero es posible que se reciba más veces, ¿no? O sea, agarran y transmiten un mensaje. El mensaje tarda porque hay ventanas de tiempo predefinidas en el protocolo. Rebasa la ventana de tiempo predefinida, entonces el cliente vuelve a enviar, pero cuando vuelve a enviar el primer mensaje, el segundo mensaje, el primero, el broker lo recibe y le acusa de recibido. Posteriormente llega el segundo mensaje y le vuelve el broker a acusar de recibido. Entonces hay duplicidad de información ahí, ¿no? Abajo dice el remitente, el que envía almacenará el mensaje hasta que el suscriptor acuse recibo en la forma de un comando pub acknowledgement, ¿no? Publicador o publisher acknowledgement. Si el pubback no se recibe en una ventana de tiempo razonable, el remitente volvería a enviar el mensaje. Si el broker recibe un mensaje con calidad del servicio 1, lo puede procesar instantáneamente, enviándolo a todos los clientes suscritos y luego respondiendo al remitente. Es decir, esto puede ser que si hay demasiados suscriptores, ¿no? El broker recibe y dice, ok, ¿quién está suscrito a este tema? No, pues todos les empieza a enviar, va, 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 va. Puede ser que en ese momento la ventana de tiempo se rebase y entonces el cliente dice, creo que no le llegó, lo vuelve a publicar. El broker termina de enviar el primer mensaje que tiene el mismo valor que el segundo y acusa de recibido al cliente. Por eso puede pasar esa duplicidad de información. Luego tenemos el calidad del servicio 2, que es el más robusto en cuanto a conexión se refiere. Eh, y garantiza que el mensaje se recibirá exactamente una vez por el receptor, sea el broker o el cliente. Eh, es el nivel de servicio más seguro, pero también el más lento. Seguro en el sentido de que lleguen las cosas, de que lleguen los mensajes. Y dado que necesitamos dos envíos del, que, del cliente y dos del broker, pues es el doble de, de calidad del servicio uno, ¿no? Entonces es el doble de tiempo. Por lo que solo en algunas situaciones se recomienda que se haga esto. Como pueden ver en la figura, el cliente envía, el broker dice, ok, ya lo recibí. El, el cliente dice, ok, ya sé que lo recibiste. Y el broker vuelve a decir, ok, ya sé que ya sabes que yo lo recibí. No es como un trabalengua, pero básicamente es eso. Eh, Si se pierde un paquete en el camino, el remitente es responsable de volver a mandar el último mensaje después de que pase una cantidad de tiempo razonable, ya sea que el remitente sea un cliente publicando o un broker transmitiendo mensajes a los suscriptores. El receptor tiene la tarea de responder a cada comando de la manera esperada. Y esas son las tres calidades de servicio que tiene MQTT. Hay algo que es importante, que se llama degradación de la calidad del servicio.
Eh, Como ya se mencionó, la calidad del servicio puede ser distinta entre clientes publicando un tema y clientes suscritos al mismo tema. Es decir, de un lado del broker, los que publican pueden tener una calidad del servicio definida y los que se suscriben pueden tener otra calidad de servicio definida. Ahora, los que publican, cada uno de ellos puede decidir con qué calidad de servicio transmite y también los suscriptores deciden. Es decir, lo que quiero que se entienda es que no todos los suscriptores deben tener la misma calidad de servicio, ni todos los que publican deben tener la misma. Puede ser como ellos lo decidan. Esto, por ejemplo, aquí lo escribí que puede ser distinto para el cliente A, quien publica el mensaje, y el cliente B, quien lo recibe. Entre un remitente y el broker, la calidad de servicio está definida por el remitente, o sea, siempre por los clientes, nunca por el broker. Pero cuando el broker envía un mensaje a un suscriptor, la calidad de servicio está definida por el suscriptor. Eh, lo importante de esto es entender que el broker no define la calidad del servicio, la definen los clientes, ya sean suscriptores o ya sean los que publican. Ejemplo, si el cliente B se suscribió con calidad del servicio 1 y el cliente A envió con calidad del servicio 2, entonces el mensaje se recibirá con calidad de servicio 1 por el cliente B, por lo que podría recibirlo más de una vez, como indica la calidad del servicio 1. Es decir, el que publica tiene calidad de servicio 2, es decir, de que llega al broker exactamente una vez, llega, ¿no? Ahora, el broker tiene que enviar ese mensaje al que está suscrito. Pero resulta que ese cuando se suscribió le dijo, ¿sabes qué? Quiero calidad del servicio 1. Entonces el broker le va a enviar una vez y necesita que él envíe el acuse de recibido. Si se alenta por X o Y razones ese paquete, el broker va a volver a mandar, ¿no? Porque dice la calidad del servicio que me especificaste es la 1 y lo vuelve a mandar. Entonces resulta que cuando vuelve a mandar, posteriormente llega el acuse de recibido del primer paquete y luego llegará el del segundo y ya se duplicó la información. Eso hay que considerarlo porque dependiendo de la aplicación podría ser que tu aplicación en sí misma no, no soporte duplicidad de mensajes o podría romper el esquema sobre el cual está programada. Bien, ¿cómo usamos la calidad del servicio cero? Pues cuando tengas una conexión estable entre remitente y receptor, por ejemplo, en una red local cableada. O sea, tengas la certeza de que muy poco probable pierdas información. Entonces, si los dispositivos están cableados, utiliza calidad de servicio cero. Es muy poco probable que falle. Cuando no te afecte si se pierde un mensaje de vez en cuando, esto puede ser si los datos no son críticos o si se van a estar actualizando en periodos cortos de tiempo. Podría ser que si tienes un sensor, la medición que tal vez tengas en la aplicación final, o sea, podría ser un dashboard, ¿no? Ya sea web o puede ser en dispositivo móvil, de temperatura. Eh, Puede ser, dependiendo del programador, que ese dato que te está mostrando en el dashboard no sea exactamente el dato de temperatura actual, sino sea un promedio de 10 o de 15 valores, ¿no? Eh, y tal vez ni siquiera sea un promedio porque al tener calidad del servicio cero y haber hecho pruebas antes, ¿no? Te das cuenta que de repente, tal vez si utilizas un sensor, pues no muy confiable, ¿no? O barato, por decirlo así. De repente, si tú graficas lo que llega de temperatura de ese sensor, así como va, dato por dato que llega, incluso manteniendo la calidad del servicio 2 por decirlo así, es la más exacta. Ves que de repente hay como unas subidas, ¿no? Raras o bajadas en la medición. O sea, como que se dispara y luego baja, ya sea hacia arriba o hacia abajo en la temperatura. Como que tiene unos piquitos, ¿no?
pues, ¿por qué es eso, no? Pues es por la calidad del sensor, o sea, posiblemente lo esté, porque ya, bueno, no sé qué tanto hayan practicado con sensores, pero, por ejemplo, el SP, no sé si se han dado cuenta eh, que si lo montas en una proto, tiene, tienes problemas, o no sé si les pasa a ustedes, que lo montas en la proto y la parte de la antena no tiene que estar hacia adentro de la proto, sino hacia afuera, porque si no estás haciendo tú mismo interferencia, ¿no? Con la parte metálica que está en la proto. O sea, tiene que quedar como volando, digamos así, o pegada a la parte del borde de la protoboard. Y luego, si lo pones en tu máquina, no sé si se te ocurre poner el SP cuando lo estás programando o algo encima de tu máquina. O sí, tu máquina. A veces hay máquinas que tienen metal, ¿no? Debajo. Haces interferencia también, estás modificando el lóbulo de la antena de alguna manera. Lo estás como aterrizando, si lo quieren ver así. O reflejando para otro lado. Eh, y si lo agarras con tu mano y lo levantas, funciona. Y si lo dejas encima de la compu, falla. Y o lo mismo pasa en una mesa, cuando las mesas luego son de esas como metálicas de lámina. A muchos de los estudiantes luego que les doy clase o gente que les doy cursos, dicen, es que a mí no me queda, me manda que el tiempo de programación se ha excedido y que no sé qué. Y les digo, ¿dónde lo tienes? Aquí encima de mi compu o aquí al lado de esto o lo otro. Digo, a ver, agárralo con tu mano y levántalo y dale programa. Y lo hacen y ya, ¿no? O sea, y eso en cuanto al SP, pero los sensores igual tienen mucha, son muy delicados. Tienes que leer bien las hojas de datos para instalarlos, porque eso te ahorra tiempo y a veces aún así hay fallas. Hay mucha interferencia, tal vez la temperatura de donde los estás colocando está excediendo su temperatura operativa. Eh, entonces, a veces podría ser más viable, agarras, ¿qué les gusta? 11 mensajes, ¿no? Un número impar. Y calculas la mediana de los 11 mediciones. Ya saben, la mediana es el valor eh, de la mitad del arreglo de datos cuando el arreglo de datos está ordenado. En el caso de los impares y en el caso de los pares, la mediana es el promedio de los dos valores del centro. Y así te evitas lo que conocemos en probabilidad estadística como valores atípicos de la medición. Eh, Lógicamente, esa ventana de la muestra, o sea, de esa muestra de 11 muestras que estoy planteando en mi ejemplo, tiene que ser relativamente frecuente, puede ser, no sé, cada minuto, cada minuto, cada segundo, cada 5 segundos, cada 30 segundos, dependiendo de la aplicación. Porque si estamos, por ejemplo, trabajando con Cemex de hace ya algunos años, aquí en Cruz Azul, hice un proyecto para ¿cómo se llaman? Bueno, para donde cocinan el cemento. Y compramos unos sensores de temperatura que eran unos ladrillos, pero eran inalámbricos y se ponían montados en esta parte donde se calienta el cemento. Y, y luego hacían eso que les digo, o sea, se disparaban los valores muy raros y hablamos con el proveedor y, o sea, no lo quiso admitir así tal cual, pero dijo, "Oh, sí, suele pasar, que eh, falla la conexión inalámbrica y de repente entra ruido, algunos bits se cambian y el valor se afecta. O sea, como tal, el problema no era del sensor en sí mismo, el problema era del módulo transmisor inalámbrico que fallaba cada cierto tiempo porque ellos en el diseño tenían un problema ahí de registros, que uno estaba más largo que el otro y como que había basura en uno y de repente pasaban cosas raras en la medición. Entonces optamos por hacer eso, tomar la media del conjunto de datos medidos y lo hacíamos, ahí sí se tiene que ser muy rápido porque el cemento se puede echar a perder muy rápido si te pasas de temperatura. Y entonces
Me refiero que los sensores hay que trabajar con ellos antes de, si es MQTT, trabajarlos con calidad del servicio 2, estarlos monitoreando un rato, aguardar eso en una base de datos, que ahorita vamos a ver esa parte, y hacer análisis de eso, aunque ustedes dicen, pero es que yo no soy analista de datos, o sea, a mí me pagan por instalar sensores, comunicarlos, enrutarlos, switcharlos, lo que tú digas, y ya, o sea, pero siento que no es ah, profesional hacer eso, ¿no? O sea, lo profesional es hacer tu parte bien hecha, lo mejor que tú puedas. Y por eso cuando tú entras a un proyecto, pues tú pones el precio, ¿no? Por el cual tú vas a trabajar. Y ese precio a veces a algunos no les gusta porque tal vez sea alto, o yo así me ha pasado. Pero cuando tú explicas lo que les estoy diciendo, que puede suceder esto, puede suceder lo otro, y todo eso lo voy a dejar finamente hecho, ¿no? Voy a sugerirle al programador, sabes que mejor calcula la mediana porque ya noté que los valores, mira cómo se disparan en la gráfica, lo estuve midiendo un día completo y ve estas mediciones tan raras. O sea, no deben ser porque es improbable que suba 20 grados en un segundo y baje al segundo siguiente otros 20. O sea, no puede ser. No cambia la temperatura tan drásticamente, al menos en esa aplicación que les digo, ¿no? Por lógica es error del sensor. Y ya está, y ya ven que cuando uno hace proyectos para, pues puede ser para una empresa o puede ser para la academia, ya saben, y más en la academia sientes más problema porque ven que hay un desastre en poder bajar recursos. Y cuando lo ejerces ya es muy difícil que lo regreses o por los problemas de las facturaciones. Es un desastre, o sea, cuando ya te compraron el equipo y el equipo no está bien, incluso hacer un cambio con el proveedor si se presta, porque luego los proveedores igual se hacen bien pato. Eso es un problema. Y para que al final de cuentas te digan que no es que llegó mal el sensor, sino el sensor simplemente funciona así mal y ya, ¿no? O sea, no es tan confiable. Bueno, eh, entonces tienes que hacer algunas o tomar decisiones en cuanto al procesamiento de los datos. Entonces, me detuve ahí un poco, pero creo que es importante contarles eso. Que si van a utilizar calidad del servicio cero y van a hacer algo así como temperatura, humedad o en general variables que no cambien en el tiempo tan drásticamente, dado la aplicación en lo que lo van a usar, pues habría que pensar en cómo se van a procesar esos datos llegando a la aplicación, ¿no? Y tomarlas así como van, como verdaderas, o meter algún tipo de razonamiento probabilístico antes de desplegarlas, ¿no? Porque imagínense si no piensan en esa parte y el proceso, luego si ve que se dispara, por ejemplo, la temperatura de más de 3 4 grados, y ese es cuando, o sea, cuando sucede eso, el sistema en el lazo de control manda a detener algo, un motor o serie de motores o las revoluciones de alguna cosa, las minimiza, o sea, entonces imagínense su sistema va a estar como enloquecido, ¿no? Como que de repente se acelera, de repente baja, me acuerdo ahorita me estoy acordando de la aplicación del uranio, ¿no? Para las plantas nucleares, que ven que es hay como unas tolvas hechas polvo y las revolucionan. Y eso, depende de las revoluciones, es la separación de los materiales, ¿no? Y de ahí extraen el uranio. Y me acuerdo de eso porque ya cuando lleguemos a un punto, como tal, el temario no aborda la parte de seguridad, pero creo que siempre es inherente a cualquier desarrollo sea Internet de las Cosas o redes, o lo que sea. Siempre como que en la parte de seguridad se habla de que sí, es importante, existe, deberíamos considerarlo, pero ahí luego, ¿no? A veces me da como esa sensación de que todos saben que es importante la seguridad en los sistemas, pero ok, luego lo vemos. Incluso, no me acuerdo, y debería tener ese enlace, lo voy a buscar. Este, de cada 100 artefactos de Internet de las cosas para casas, edificios, o sea, no industriales, casas, edificios,
87 de cada 100 se detecta que tienen fallas de seguridad, ¿no? Es bastante, o sea, el 87% de lo que hay en nuestras casas o en nuestras oficinas no es confiable. Por lo que les digo, porque implementar protocolo de seguridad sobre, por ejemplo, MQTT o COAP, pues involucra más procesamiento, involucra que las tramas crezcan y eso es más potencia consumida al final del día. Y dicen, no, pues sí, los sensores van a estar en una red LAN cableada, ¿no? Y con que pongas un firewall, ya lo hiciste, o sea, no, como tal la red no va a estar conectada a internet porque va a ir el IP core y el IP core tiene otros firewalls y otros ISPs para detener el tráfico de internet. Entonces, ¿para qué quieres que le implementemos al sensor? ¿Capa de seguridad? No, esa es la lógica. Pero bajo esa lógica, pues han sucedido muchos ataques que tomaré en un punto como una reseña histórica rápida de, de los ataques que han causado pérdidas millonarias en Internet de las cosas enfocadas a nuestra área, en este caso, para que seamos conscientes de que eso es importante. Pero entonces, calidad del servicio cero sí, analicen las variables durante un rato, vean si el sensor se comporta como debería. Si tiene anormalidades, pues entonces calculen promedios o medianas de los datos, ¿no? Eh, para que no metan ruido, digamos así, a sus siguientes aplicaciones y no vayan a causar que en el lazo de control se ejecuten procesos que no deberían por un simple fallo de sensor. Entonces, cuidado con eso. ¿Cuándo, cuándo más utilizas calidad de servicio cero? Cuando no necesites sesiones persistentes ni colas de mensajes. Es decir, si tenemos este, 100 o 200 sensores y los conectáramos con calidad del servicio uno o dos, estaremos hablando de que, y cada uno enviando un dato por segundo, estaríamos hablando de que entonces imagínense la cantidad de mensajes que el broker va a tener que almacenar en caso de que uno de los nodos que se suscribió esté activo. O es algo a considerar. Si el sistema lo permite, o está montado en un servidor que y ya se pensó que va a hacer eso y que iba a cumplir con esa necesidad, está bien. Pero si montaste tu servidor en una Raspberry Pi, pues sería en un punto muy complicado a estar guardando tanto mensaje. Y eso pasa frecuentemente que no se piensa en eso. Y de repente dicen, es que se cayó el sistema. ¿Por qué se cayó? ¿No? Pero pues si el broker está almacén, almacén, almacén. Y digamos, alguna vez vi que falló un sistema, que el servidor se cayó de repente, pero el servidor estaba montado en una RAS. Y, y les digo, ¿pero qué pasó? O sea, a ver, trae la, ¿cómo le llaman? La bitácora, ¿no? De la empresa que hizo la línea de producción antes de que fallara. Y empiezas a ver, y reportan, ¿no? Un técnico reporta que uno de los sensores de una de las máquinas falló. Entonces, se les hizo fácil quitarlo y ver, ¿no? O sea, por curiosidad si se había quemado, etcétera, etcétera, pero lo dejaron así, pero por una semana, o sea, no lo cambiaron porque no había reemplazo o algo así. Y entonces el broker empezó a guardar mensajes, 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 mensajes. Llegó un punto en que ya no pudo más y pues se cayó, ¿no? Porque uno de los sensores pues, ya no se había conectado en mucho tiempo, él estaba guardando los mensajes, ¿no? Para cuando se volviera a conectar. Entonces, ese tipo de cosas que no se consideran generan problemas, pero si se piensa en eso desde antes y se busca en el protocolo cómo especificar, ok, después de tanto tiempo que este no se conecta, olvídate los mensajes, ya no los guardes, bórralos o ya, X, no, no los necesita. Ah, bueno, ya, no hubiese pasado eso. Eh, yo siempre digo que la parte y el diseño de los proyectos
la implementación de los mismos es bastante, este, pues demandante, ¿no? Para el equipo de desarrollo y de implementación. eh, pero creo que la etapa más importante de un sistema es ya que está implementado. O sea, monitorear, mantenerlo monitoreado y que sí está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Y en México no pasa porque hagan de cuenta que ustedes cobran por instalar, por diseñar una medida, ¿no? Una solución a medida, perdón, para un proyecto definido, un problema definido, problemática identificada que genere dinero a la empresa, a la institución, etcétera. Y ustedes cobran, o en México normalmente se cobra por hacer el proyecto y desplegarlo. Pero ya una vez hecho eso, ya es como la empresa afirma de que ya te entregué, ya está jalando bien, las pruebas que ustedes sugirieron las pasó, ya está. Ahí nos vemos. Suerte, que Dios los bendiga. Y no, o sea, la parte igual que en México no se acostumbra es hablar con los clientes y decirle que se requiere de un mantenimiento al sistema y si no van a querer que tú como empresa lo hagas, como independiente lo hagas, ¿no? Entonces necesitan que te envíen a alguien para capacitarlo y enseñarle cómo va a resolver posibles problemas que pudieran presentarse en el sistema, ¿no? Y eso es como lo que hace las empresas grandes cuando te dicen, yo te rento mi sistema, o sea, el hardware no es tuyo, nada es tuyo. Llegamos, instalamos, pues resolvemos tu problema, el hardware es nuestro y tú nos vas a pagar anualmente tanto dinero, porque por el hardware, o sea, por rentarte el hardware y porque nosotros monitoreamos que todo va bien. Y en caso de que algo falle, nosotros lo solucionamos, ¿no? Un ejemplo de eso y de que funciona económicamente hablando y desde el punto de vista de negocio es lo que hace Huawei en México cuando entró al área de telecomunicaciones. Huawei entró a competir con Cisco en telecomunicaciones en México diciendo algo así como, este equipo hace lo que tres equipos Cisco hacen, solo que, y lo hace porque lo virtualizamos, o sea, necesitas un switch o necesitas un enrutador o necesitas este equipo, este lo hace, o sea, lo virtualizamos aquí y ya está, o sea, funciona para varias cosas. Y aparte, no te vamos a cobrar por si falla, o sea, por consultar y resolverte el problema, no hay problema, o sea, nosotros no te vamos a cobrar por eso. Cosa que Cisco sí hace. Si tú le compras a Cisco algo, entonces te dice, pero es tanto más, de que si te pasa algo a tu sistema, nosotros lo resolvemos. Eh, entonces, en Huawei así es como le empezó a hacer competencia a Cisco en México en cuanto a telecomunicaciones se refiere, ¿no? Pero lógicamente, algo virtualizado, algo que es multifuncional, pues tiene incompatibilidades y cosas. Y al menos en empresas aquí como Ericsson, AT&T, ¿no? Que le dan soporte a Telcel, a Movistar, Pon y todos ellos, se encargan del despliegue de hardware o de infraestructura en México, o consumen de un lado, consumen del otro, y con compañeros que trabajan en esas empresas a veces platicando me dicen, pues sí, tenemos equipo Huawei, pero en la parte medular no. En la parte medular sí es equipo Cisco, porque es garantía de que no vaya a fallar. Y el equipo, lo que sí dice, cuando llega a fallar así algo, o que no podemos configurar algún equipo, ¿no? Cisco, hablamos y nos resuelven el problema de manera remota, nada más te dan unos números, te conectan ellos remotamente y te resuelven el problema. Casi siempre es, a ver, ¿qué LED flashea, no? Tal, y qué color, ¿no? Tal, ya, entonces, ahorita lo resolvemos. No, o sea, dice así es el mantenimiento del juego. Dice, entonces, pero eso, tras, traspolado a cómo nosotros trabajamos en México, funcionaría, ¿no? O sea, si tú cobras por hacer un proyecto e implementarlo, pues después deberías igual
sacar un poco más de dinero de ahí por mantenerlo funcionando adecuadamente o entrar al rescate si es que falla. Es una forma de poder generar más ingresos. Por supuesto, es más desgastante en el sentido de que tienes que tener más personas a tu cargo o en tu empresa que hagan esa parte, ¿no? Porque tienes que seguir consiguiendo proyectos. Y la manera fácil de zafarse de eso pues, es capacitar y decir tal vez ahí en el contrato que en un año pueden consultarte 4 veces, siempre y cuando los problemas salgan de lo que, o la persona o personas que capacitaste no puedan resolver. Y eso les da un poco igual más de seguridad a las empresas. Creo que, o sea, tenemos a alguien aquí en la empresa que resuelve rápido cuestiones de algo. Y en caso ya así feo, pues la empresa va a venir y nos va a resolver el problema. Entonces eso puede ser que le dé puntos a que te contraten para el proyecto o no lo hagan. Eh, la calidad del servicio uno, ¿en qué casos? Cuando necesites recibir todos los mensajes, pero no te afecten los duplicados, que es lo que decíamos. Eh, este es el nivel más usado ya que garantiza que los mensajes llegan sin utilizar tantos recursos y es importante que la aplicación pueda manejar estas repeticiones de mensajes en caso de que sucedan. Eh, cuando no tengas los recursos, por ejemplo, memoria o costos de transferencia de datos para utilizar calidad del servicio 2, eh, también tomar en cuenta que la calidad del servicio uno es rápida, ya que no tiene que esperar tantas respuestas del remitente o receptor. En esos casos, se recomienda calidad del servicio uno. La calidad del servicio 2, cuando sea muy crítica la información, ¿no? Que tu aplicación reciba los mensajes exactamente una vez. Esto es en el caso cuando los duplicados pueden dañar tu aplicación y hay que tomar en cuenta que calidad del servicio 2, si bien es el más exacto, es el más lento. Lo que les decía hace rato, lo de las colas de los mensajes de calidad de servicio uno y 2, todos los mensajes enviados con calidad de servicio uno o 2 se acumulan en una fila hasta que el cliente esté disponible. Esto lo pasará si el cliente específico tiene una sesión persistente, que también se puede configurar. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Utilizas COAP o utilizas MQTT? Pues va a depender, ¿no? De la aplicación, de las necesidades, de todo lo que tú como diseñador de sistemas consideres pertinente para llevar a cabo el desarrollo e implementación del sistema. Eh, lo que sí ayuda es, por ejemplo, estas dos líneas que puse aquí. MQTT puede considerarse un modelo de muchos a muchos, ¿no? Porque porque depende del broker y el broker administra todo. O sea, el tráfico está centralizado en el broker. Y ahí como que ustedes podrían decir, hijo, eso ya no me gustó, ¿no? Porque qué tal si el broker cae, ¿no? Pero normalmente en un sistema tanto industrial, hablando de PLCs o RTUs, como en un sistema de Internet de las cosas, normalmente hacemos servidores de respaldo, ¿no? O sea, ponemos normalmente tres o mínimo dos, ¿no? Es decir, el de respaldo ya saben que es el servidor que entra en cuanto el primero cae, digamos así. Y comienza desde donde se quedó, ¿no? Y empieza a procesar. Eso en la industria se da mucho porque, como les dije, en la industria no puede detenerse las líneas de producción muchas veces o casi siempre. O sea, no puede decir, se cayó el servidor, vamos a ver por qué se cayó y hay que volverlo a levantar. No, porque en segundos, en minutos pierdes millones o los recursos primarios se echan a perder, o sea, muchas cosas que no puede pasar eso. Entonces, todo el sistema de control debe descansar sobre un pool, ¿no?, de servidores. En este caso, pues se puede hacer esto con lo de MQTT igual, con lo mismo.
Y es lo ideal, nunca depender de un solo servidor, porque es muy arriesgado. Más cuando se acaba de desplegar el sistema y es nuevo, ¿no? Es la muerte eso, porque muy probablemente va a fallar en algún punto. Algo, un programador, y más en los proyectos grandes, ¿no? Un programador, algo se le fue, una variable mal, nunca inicializada, ¿no? Que esa es la muerte en programación, no inicializar tus variables, este, o cuando haces el casteo de variables, ¿no? Que los pasas de un tipo a otro, ahí también esas cosas suelen causar problemas. Incluso en sistemas distribuidos es un engorro descubrir dónde está la falla. Yo me acuerdo cuando estaba en el doctorado, llevé sistemas distribuidos y a mí me pareció un tema muy, pues muy interesante, ¿no? Porque un sistema distribuido, la base es que es tolerante a los fallos, ¿no? Secciones del sistema fallan, pero el sistema no se compromete, o sea, sigue jalando. Y eso a mí se me hizo muy, muy interesante y más por la parte de que yo siempre desde ese punto había concebido los sistemas sincronizados, ¿no? Y cuando ya te hablan de que no importa el hardware ni que utilices ni el reloj que estén utilizando, porque se procesa todo de manera asíncrona, pero hay algoritmos, ¿no? Que pueden hacer que todo funcione bien. Este, no sé, o sea, se me hizo algo muy sorprendente lo que podemos hacer con sistemas distribuidos ya, ¿no? Pero al mismo tiempo, las fallas más comunes eran por no inicializar bien una variable. Eso causaba que los servidores se cayeran de repente y volvieran a entrar y nadie sabía por qué. Entonces, detectar esos problemas de siempre, toda la vida, cuando uno aprende a programar, ¿no? O no inicializar variables, este, resulta que en la industria pasa exactamente eso. Alguien se descuidó, se le olvidó de colocar una variable, inicializarla y todo se cae por eso. Pero bueno, entonces MQTT es un modelo de muchos a muchos, mientras que COAP es un modelo de uno a uno, ¿no? Ahí algo, esa les puede dar mucha certidumbre de en qué casos sí, en qué casos no, uno u otro. MQTT está basado en TCP, mientras que COAP está basado en UDP. Entonces, en algunos casos, COAP sea mejor por el hecho de que es más rápido que MQTT porque descansa sobre TCP. Yo hice una tabla para facilitarles todo lo que les he estado comentando y esta es la que vean cuando necesiten tomar alguna decisión. Considero que pues ahí lo más relevante. COAP pues trabaja sobre UDP no orientada a la conexión, mientras que MQTT sí lo hace orientada a la conexión con TCP. Eh, Mensajería típica del lado de COAP pues es solicitud y respuesta, ¿no? Mientras que MQTT es publicaciones y suscripciones. ¿Qué tanta eficacia tienen en las redes de low power lossy networks, o sea, redes de baja potencia con pérdida? Pues COAP, excelente, ¿no? Porque en el sentido de que al utilizar UDP en la parte de transporte, pues la cantidad de transmisiones se reduce y eh, el sensor o la cosa, ¿no? Mm, Su batería dura más tiempo. Del lado de MQTT, pues diríamos que se baja o justa. Baja porque si utilizas calidad de servicio 2 te vas a quitar la batería rápido. Justa porque pues, tienes calidad del servicio 1, 0. Entonces ahí puedes hacer o emular UDP, ¿no? Y tienes calidad del servicio 0. Las implementaciones que combinan UDP con MQTT son las mejores, ¿no? Porque lo aceleran. En cuanto a seguridad, ¿qué es lo que les digo? Nadie quiere hablar de eso, pero tenemos DTLS para la parte de POAP y tenemos SSL o TLS. Ahora aquí quiero hacer un pequeño anotación. SSL y TLS se utilizan de manera intercambiable y es porque SSL
Es un protocolo de cifrado criptográfico. Empezó en su versión 1.0, pero la 1.0 nunca fue liberada porque tenía algunos detalles ahí de seguridad todavía. Empezó con la 1.1, se fue evolucionando y en un punto le cambiaron de nombre de SSL a TLS. Actualmente tenemos TLS, que se debe usar, o sea, tenemos todos, ¿no? O sea, todas mm, las versiones disponibles si las quieres usar. Es como si ahorita quisieras usar Windows XP en una máquina, si puedes, ¿no? O sea, puedes instalar Windows XP y todo bien y jalaría, pero pues ya no hay actualizaciones, o ya no hay mantenimiento para Windows XP, pero no quiere decir que no lo podamos instalar en una máquina. Lo mismo pasa con TLS. TLS, las versiones que ahorita se utilizan industrialmente hablando o profesionalmente hablando, es la 1.1, la 1.2 y la 1.3. La 1.3 la más reciente y este, la 1.1 pues ya empieza a no utilizarse. Ahorita creo que fundamentalmente utilizamos 1.2, pero 1.3 es muy prometedora. No sé qué tanto sepan de algoritmos criptográficos, pero 1.2 utiliza RCA. Es un este, algoritmo de criptográfico de clave asimétrica, o sea, tienes dos, la privada y la pública, ¿no? Y, pero para autenticar entre cliente y servidor en TLS 1.2, utilizamos RCA, utilizamos eh, cuatro conexiones, o sea, envía al cliente, el servidor le envía el acknowledgement, la cosa de recibido, y eso pasa cuatro veces. Y ya así intercambiamos las claves simétricas. O sea, la razón de por qué utilizamos criptografía asimétrica es para poder intercambiar claves simétricas. ¿Ah? Entonces, la idea general es como decir, a grandes rasgos, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un familiar en Europa y ustedes están aquí en Pachuca y les dicen, oye, te voy a mandar algo muy importante, pero hay que cifrarlo. Hay que usar RCA, ¿no? Para cifrado. RCA, uno de los algoritmos más difíciles de hackear, al menos con un hacker, digamos, un hacker que no sea gobierno, ¿no? Porque el gobierno, siendo hacker, es muy malo y tiene todos los recursos de su lado, entonces sí es muy probable que te reviente una clave RCA, incluso de 4096 bits de largo, que es muchísimo. Ahorita estamos utilizando 2048, 2024 ya se ha roto algunas veces en el pasado, entonces ya no es recomendable usarla, aunque en algunos lugares la siguen usando. Pero lo ideal es usar RCA 2048 para cosas muy especiales, 4096. Pero si eres papá gobierno, gringo o no sé, no voy a hablar de nadie de gobiernos, ¿no? Pero un gobierno, ¿no? Alguien que tiene demasiado poder computacional y tal vez al alcance de ellos computadoras cuánticas, pues definitivamente sí te pueden romper RCA, pero no es que cualquiera tenga acceso como hacker a ese tipo de infraestructura, ¿no? Normalmente no. Pero el punto es, dices, ok, te voy a mandar algo muy importante, hay que cifrarlo, lo vamos a usar con RCA, 2048 bits largo, plenamente seguro. Eh, y ahora el punto es que yo te tengo que decir la clave que vamos a usar para cifrar, ¿no? Y ahí está el problema, porque si estamos hablando por Webex o Meet o Zoom, pues no es seguro, ni por teléfono es seguro, por mensajes de texto menos. Entonces, ¿cómo yo te digo cuál es la clave sin que
la comprometamos, ¿no? Al enviarla ya sea por audio, por video, por mensaje. No es seguro hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces dices, vamos a usar, ahí es cuando entra la importancia de la clave asimétrica. La forma en que funciona eso es, hay dos llaves, la llave pública y la privada. La pública, obviamente, su nombre lo dice, todo mundo la conoce. O sea, tú dices a todo mundo, si me quieres enviar algo cifrado, mándamelo con la pública. Entonces, eh, cualquier persona agarra, te quiere enviar algo privado y lo cifra con tu llave pública, te lo manda, los mensajes te llegan y tú lo abres, digamos, digo, de forma figurada con tu llave privada y esa jamás la compartes y esa solo es tuya. Así funciona la criptografía asimétrica a grandes rasgos. Todo mundo tiene su par de llaves, ¿no? Privada y pública para hacer eso. Pero, eh, entonces lo que yo hago es, ok, te voy a mandar nuestra llave privada de ambas partes, la voy a cifrar con tu pública. Eso llega a Europa, ¿no? Donde está nuestro familiar. Él descifra con con su privada y ya ya tenemos la llave, ambos, ¿no? Entonces, y con esa vamos a cifrar lo que sigue. O sea, le vamos a meter como dos cifrados para que me entiendan. Al mensaje puro lo vamos a cifrar con la clave simétrica, o sea, la que compartimos nosotros. Luego, yo cuando te envíe, cifro con tu pública y tú descifras con tu privada. Tú cuando me mandes, primero igual le echas llave, ¿no? Con la que tenemos, la simétrica. Luego le vuelves a echar llave con mi pública, me lo mandas, yo lo saco acá con mi privada. Así funciona la criptografía simétrica y simétrica. Pero eso que les digo se lleva a cabo en cuatro mensajes, o sea, de ida y vuelta. O sea, el cliente envía, y luego el acknowledgement de regreso, luego el cliente vuelve a enviar el acknowledgement de regreso, y así cuatro veces. Entonces, en eso es TLS 1.2, TLS 1.3 utiliza algo que se llama Diffie-Hellman, que es un algoritmo igual de clave asimétrica, es pública y privada, y ese es el que reemplaza a RCA en TLS 1.3. Y para no hacerles un cuento largo, en lugar de hacer cuatro mensajes, o sea, para el intercambio de nuestras llaves, utilizamos dos mensajes. Entonces, el tiempo se acorta a la mitad. ¿Ah? Ahora, existe del otro lado, ese es del lado MQTT utilizando TCP. Del lado de COAP utilizando UDP, tenemos DTLS 1.1 y DTLS 1.2. Ya se está trabajando en DTLS 1.3, pero todavía no queda. Es decir, que del lado de UDP, en cuestión de seguridad, estamos utilizando DTLS 1.2, que está utilizando asimismo RCA, porque está basado en TLS. Entonces, si utilizáramos TLS en MQTT, pues lo ideal sería utilizar el 1.3 porque es la mitad del tiempo del 1.2. Eso es lo que quería decir. Espero no haberlos enredado mucho. Este, Luego, modelo de comunicación uno a uno, ¿no? En COAP, muchos a muchos es lo que está acá arriba escrito, está en la tabla. Fortalezas, es ligero y rápido por lo del UDP, con poca sobrecarga y adecuado para redes restringidas utilizando el modelo RESTful, ¿no? Que es fácil de codificar, fácil de analizar y procesar para dispositivos restringidos, soporte para multicasting, porque estamos hablando, acuérdense, de redes de área local, sean alámbricas o inalámbricas, y eso es fundamental, poder hacer el multicast. Mensajes asíncronos y síncronos. Del lado de MQTT tenemos TCP y múltiples opciones de calidad del servicio que brindan comunicaciones sólidas, administración simple y escalabilidad, utilizando una arquitectura de intermediario o broker. Debilidades. Del lado de COAP, no es tan confiable como MQTT, volvemos al punto, por la naturaleza de UDP.
mm, por lo que la aplicación debe garantizar la confiabilidad. En este es un claro ejemplo de que podemos mejorar la calidad de los datos en los nodos receptores. O sea, los sensores envían con COAP, tal vez no es tan eficiente en cuestiones de que llegue o no llegue porque es UDP, pero si el modelo lo permite, en los nodos receptores podemos corregir eso vía código, ¿no? Entonces, si es así, entonces COAP es la opción y súper rápido. Mayor sobrecarga para redes y dispositivos restringidos en MQTT. Las conexiones TCP pueden agotar los dispositivos de bajo consumo en el caso de calidad del servicio 2 y sin soporte de multidifusión o multicast. Esa es la teoría en cuanto a estos dos protocolos, que son los más utilizados, pero sí, mm, por, yo digo que sí, por mucho MQTT es más utilizado que COA, porque realmente es bien sencillo, pero repito, no porque sea el más utilizado lo vamos a utilizar para todo, ¿no? Necesitamos ver si es la mejor opción para lo que queremos hacer, lo utilizamos y si no, pues no. Hasta aquí sería la, la parte teórica de los nuestros protocolos de aplicación que tenemos o que son los más utilizados. Claro que si empezamos a trabajar, o si ustedes más bien empiezan a trabajar con servicios en la nube, van a notar que cada proveedor de servicios en la nube tiene como su propio sabor de MQTT principalmente y soportan COAP, pero no he visto así como que le dediquen mucho, pues muchos recursos, ¿no? Porque al final de cuentas, si no lo veo en la lista de protocolos principales, que es el caso de MQTT, que sí, todos dicen, ah, y hacemos MQTT, pero lo hacemos así. Nosotros también, pero metimos unas cositas para que sea más eficiente, etcétera, etcétera. O sea, hacen sus propios monstruos ellos, ¿no? Con el protocolo, sin perder la esencia del protocolo. Pero no he visto eso en COAP. Eh, entonces, pues eso, al final de cuentas, hace que se adopte más MQTT que COAP. Pero repito, no tiene que ser que siempre utilicen MQTT. Bien, hasta ahí sería la parte teórica de esto. Y ahora lo que quiero hacer es que trabajemos un poco con MQTT y lo vamos a hacer utilizando un broker, ¿no? Se llama Mosquito y lo podemos instalar o lo vamos a instalar en nuestras máquinas. Les pongo el enlace en el chat para que lo descarguen. El caso que me interesa es en el caso de, no, aquí no hay Linux, ¿o sí? No. Eh, Les pongo en el chat el enlace a esta página. Aquí están los ejecutables para Windows Vista y superiores. De 64 bits, debajo están los de 32 en caso de que, no sé, Julio, me parece que tú tienes Windows, pero no sé si es 64 o 32. Y en el caso de Mac hay que tener instalado el administrador de paquetes Homebrew. Si no lo tienen instalado todavía, pueden aquí descargar. Bueno, no descargar, instalar. Eh, Aquí está el comando de instalación. Y ya que lo tengan instalado, entonces sí ya podrían instalar el, el mosquito. eh, Porque hay que poner brew, está el mosquito y listo. El caso si lo hacen en Linux, aquí también viene.
en Ubuntu versiones anteriores con apt-get. Víctor, ¿tú qué tienes? ¿Windows o Mac OS o Linux? ¿Qué sistema operativo manejas, Víctor? Ah, perdón, doctor, estaba hablando en... Tengo Windows de 64 bits. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces lo instalan, por favor, y levantan la mano y la dejan arriba cuando ya lo hayan instalado. Si hay algún problema en la instalación, eh, abran su micrófono para ver cuál es, que yo esperaría que no, pero nunca se sabe con esto de la tecnología. ¿Qué características tiene tu máquina, Víctor? ¿Cuánta RAM y qué procesadores tiene? Ya le digo, doctor. ¿Verdad? Procesador es i5 Ajá. y tienes 8 de RAM. Ok. ¿Y ahorita ya estás trabajando remotamente o si vas a la empresa? Ahorita remotamente. Ya estoy por regresar a oficina. Me parece que ya el mes de... a mediados de abril ya estoy Ajá. regresando. Órale. ¿En dónde dices que estás? En Columbus, Ohio. Y Y, o sea, ¿ya te vas a quedar allá? pues no sé todavía. Ahorita el proyecto va para... Tengo contrato por un año y ya Ujú. después veremos, pero pues sí se ve que va para largo. O sea, yo creo que del año todavía, tal vez otro año más. Ya. ¿Y cómo llegaste, o sea, volaste de la Ciudad de México a dónde? A Dallas y Ajá. de ahí Dallas, Columbus.
Sí, Órale. por acá no hay directo. Yo creo que el más cercano es Chicago. Está como 4 horas y media, ya manejando. Ujú. ¿Y qué tal la gente de ahí? ¿Cómo es? Muy tranquilos, muy amables todos. Y no he tenido ningún problema. O sea, me he sorprendido de que sí son bastante amables, que te ayudan. Si te ven, por ejemplo, si te ven en la calle y les gusta algo de tu ropa, te dicen, me gusta esto. Así como que más amables de lo normal. Que Y ahorita estuve, te fuiste perdón, sí, bueno, te escucho. porque estuve también unos días en Dallas y ahí son un poco más, pues bueno, igual como las ciudades más grandes, no son tan amables. Es que como siempre en las metrópolis la gente anda más movida, ¿no? Hasta en Sí, la Ciudad de México pasa, como que todos andan en lo suyo y no pelan a otra persona, todos corriendo, todos rápido. Y ya tienes, o sea, ¿te fuiste solo? ¿Ya tienes familia, tu esposa, hijos? ¿Cómo está? ya tengo esposa, me vine con ella. Desde que llegué, viajamos juntos. Órale, Pero hijos qué bueno, todavía no tenemos hijos. está bien. ¿Cómo vas, Julio? ¿Ya se está instalando? Doctor, bien, vamos bien. Se está instalando justamente. Ok, gracias. Miguel, ¿cómo vas? Igual, bien, doctor, se está instalando el Brew, que es el primero, y ya ahorita después instala el Mosquito. Vale. Y allá en Estados Unidos te fuiste directo con Samsung, me decías, ¿no? ¿O te fuiste con outsourcing? Estoy contratado con una empresa que se llama Teleworld Solutions, Ujú, que la compró Samsung. Esa empresa la compró Samsung. Entonces, como ujú. no estoy directo con ellos, pero este ya pertenece a Samsung esa empresa. La compró para el despliegue de 5G. Oh, ya. ¿Y esa empresa dónde está? O sea, ¿dónde está su base en México? ¿O no es mexicana? No, no es mexicana, tiene la base en Virginia, me parece. Era como una paraestatal, tal vez. Ujú, Sí, sí, pues como si esa empresa pues ha estado contratando muchos ingenieros ahorita por el tema de visa estuvo contratando muchos mexicanos, como es más fácil sacar la visa de ujú. trabajo para mexicanos y canadienses. Han llegado muchos. ¿Y qué tal, cómo ves lo de los taxes? ¿Ya los Pues, entendiste? sí, ya más, bueno, a mí sí me hacen toda la empresa. Ujú. Ya solo si yo quisiera declarar algo adicional, ya la tendría que hacer por mi cuenta, pero sí me lo están declarando. Lo malo bueno, en total, pues es un poco menos que en México los taxes. Aquí en Ohio son aproximadamente el 25%, no, el 24% del sueldo. Ah, bien, en México luego está como hasta el 33, ¿no? Sí, 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 me tocó. Sí, Y, ok. y Y te aquí sangran bien feo. hay impuesto estatal y federal. O sea, ya incluyendo esos dos impuestos es el 24% aproximadamente. Ujú. Por ejemplo, en Texas no tienen impuesto estatal. Entonces ahí les conviene más porque pues no pagan impuestos al estado. ¿Y con qué banco estás? ¿Con qué banco sacaste tus tarjetas? Con Chase. Normalmente en general en Estados Unidos, de hecho, hasta al interés por préstamo es más bajo que en México. Sí, sí es lo ¿No? que he visto por ejemplo,
casas, de autos. Normalmente en México es como del 9% ya uno bueno, ¿no? Y acá Sí. hay hasta del 2%. Y luego si te compras un camionetón, no pagas impuestos. ¿No te has dado cuenta de eso? No, eso no está. Porque como gastan mucha gasolina, o sea, por ejemplo, una GMC, Ajá. Yukon o algo así, como consumen demasiada gasolina, el gobierno metió no sé cómo le llaman ellos, pero si pagas impuesto, si llegases a pagar impuesto, porque depende del estado, me parece, donde estés, es mucho menos que el de un carro normal, ¿no? Entonces, por eso mucha gente rica ocupa carros grandes para moverse por eso de los impuestos. Ah, ya. Sí, sí, he visto muchas camionetotas así. Y carros, compactos casi no hay. Es raro ver un compacto. Sí, como o de estos hatchback, que igual casi no hay. ¿Vas a ahorrar para tu Tesla? Sí, pues a ver, ya en los siguientes. Ahorita ya me compré uno porque sí estaba, compré uno, usado en Mm, de segunda mano, en una agencia. Pero sí, ujú. sí está difícil andar sin carro acá. No hay nada de transporte y los Ubers sí son caros. Sí, en esas zonas como la que estás, sí, Sí, y porque, más, por ejemplo, como empezó el invierno cuando llegué, ya no podía ujú, salir sin, sin carro porque los primeros días sí andaba caminando y así, pero ya después ujú. ya se puso difícil, por eso ya compramos mejor el carro. ¿Y cómo te sentiste? ¿O ya te sentías bien con la parte del lenguaje? No, pues siempre había hablado así con personas que lo han aprendido como nosotros, ¿no? En Mm. escuelas, sí. Entonces sí es bien diferente porque muchas palabras pues, que me habían enseñado, pues ni siquiera las usan. Entonces sí, ahorita he sentido que he aprendido un poco más. Ahí te voy a pasar un tip para que aprendas inglés más rápido. Bueno, o sea, si crees necesario, ¿no? Si no, si Ujú, te crees, ya te sientes cómodo, está bien. Pero normalmente en Estados Unidos hay mucho, ¿cómo le llaman? Bueno, ahí están los grupos cristianos, ¿no? ujú. Y esos grupos cristianos hacen mucha labor, se llama, y la gente grande casi siempre que ya se jubiló o así, hacen grupitos y enseñan inglés a extranjeros. Y es Ah, gratis, o sea, se cuenta que es como una especie de club de viejitos, que ajá. te vas ahí y ya te enseñan, no, pues así no digas, dile así, este, ahí en tu comunidad, bueno, o sea, yo creo que sí debe haber en tu comunidad, pero, o sea, me refiero que no es necesariamente que tú creas en Dios, es simplemente, o sea, si crees, pues a todo dar, y si eres cristiano, pues también, si no, si eres católico o no crees, no importa para ellos, el punto es andar haciendo labor comunitaria de esa manera, Ajá. Ah, pues no, entonces así no me sabía eso. Sí, ujú. suena buena opción para practicar. Sí, y trata de lo que más puedas de entrar a la comunidad, siempre abrir tu red de conocidos siempre es positivo, ¿no? Sí, Nunca claro. sabes a quién vas a conocer, y igual y te dicen, no, pues mira, yo trabajo en tal empresa, mejor vente para acá, cosas así. Sí, sí, y ahorita como ya estoy acá, pues sí, hay como que se van abriendo igual más ofertas. Por LinkedIn luego ya me escriben así para otros, pero pues tengo poquito acá. Entonces, de que tal vez en esta no vaya para más de un año, sí hay más opciones. Más porque como que ya ven que tienes la experiencia acá. Ujú, Entonces, tal vez lo difícil es agarrar el primer trabajo y ya los demás, pues ya como ven que ya te contrató otra empresa, pues más fácil. ujú. Yo apenas igual un compañero que estuvimos juntos en Japón fue a Luisiana, igual No, en, ya. en TI, igual a empresa.
infraestructura de telecomunicaciones y eso. Él había estado acá primero en Ericsson, luego en Huawei, luego AT&T, y ya de AT&T. Nada más que él sí buscó. Y sí, le hablaron y se fue. Tiene como unos, este año, a principios del año se fue, fue como que igual él me dijo, no, ahorita están contratando un buen. Dice, para hacer el despliegue se necesita un buen de gente. Dice, entonces Sí, están agarrando para estatales, las empresas grandes, y así con eso andan haciendo todo. Está bien. sí, pues más o Igual menos están, estuve en los igual mismos están lugares. remoto. También estuve en Huawei y en Ericsson. Igual ya hasta lo conozco. Este, Sí. Telefónica también estuve. Esa empresa, bueno, esa industria está creciendo bueno ahorita en buen de chamba. Sí, y en la pandemia sí se bajó bastante el trabajo. Ya no había, pero ya como que en los últimos 8 o 9 meses ahora hay bastantes. Yo creo que se abrieron muchos proyectos. Y, y ahorita tu empresa te arregló dónde vivir o cómo fue. No, yo busqué. Y como igual como no conocía a nadie acá, pues llegamos a hotel y ahí estuvimos como 2 semanas. Pero sí me rentaron fácil, solo con la carta, como todavía no tenía nada de documentos, solo con la carta oferta de la empresa. Pero ya vieron que iba por un trabajo y ya con eso. Mm, está bien. Eh, en lo que terminen de instalar, les comento para la otra semana vamos a ocupar el Arduino, pero necesito que consigan unos 2 potenciómetros, no importa de cuántos kilo ohms, o sea, pueden ser de 5, pueden ser de 10, ¿qué más? Unos push buttons, unos 4 y unos que serán 6 LED, sus resistencias obviamente ya saben, 220 ohms a 1 kilo ohms es lo ideal. Si no, mientras prendan, pues le meten la que quieran, ¿no? Lo ideal es 220 a 1 kilo ohm, pero si no tienen, hay las que tengan por ahí. Nada más chequen que sí se vea cuando están prendidos. Mm, Lógico, si ocupan cables, ¿no? De ahora, ¿no? Que ya vienen de macho a macho, macho hembra, macho a macho principalmente. En mis tiempos no había y tenía que comprarme un metro de UTP y hacer cachitos y pelarlos con fuerza única. Y hasta eso, luego, dependiendo de la categoría de UTP, el plástico viene bien adherido al cobre y así con las uñas hasta me las rompía. Entonces mejor me volví mañoso y lo empecé a hacer con un corta uñas. Ese era mi pelador de cable para hacer mis proyectos con la fruta. Pero ahora ya es más fácil, ¿no? Compras de esos como peines de macho a macho y
traen un buen. Sí, así me tocó también a mí todavía. De, también de pelar los cables o comprar así como por metro, creo eran. Y ahí los iba cortando. Ujú. Ya te quedan buenas las arañotas, ¿no? Sí. Ya quedó bien. Eh, recuerden, el miércoles. El viernes vamos a los proyectos nada más. Entre preguntas, pues, después no importa si es menos, cambio, ¿no? Por el viernes. El lunes ya trabajaríamos con el MQTT. Me interesa que analicemos bien lo de las propiedades que tiene, ya prácticamente hablando. Y el Arduino y eso lo estaríamos ocupando, yo creo, el miércoles, lo tienen el lunes, ¿está bien? Y ya, ¿qué más? Pues nada más de hardware sería eso. El ESP en un futuro lo vamos a ocupar, pero como dicen que tienen uno, no hay problema. Y por ahí si tienen sensores arrumbados o algo, búsquenlos. No importa cuál, si tienen o si no tienen, tampoco importa. O sea, si tienen para que los conecten. Si no tienen, no hay falla. Y este, pues ya conforme vayamos avanzando la semana que entra en eso del MQTT, vamos a irlo complicando un poquito más. No es difícil, pero hay cosas ahí que se tienen que ver. Y ya. Ahorita estoy buscando así como una práctica interesante con Coap, pero sinceramente no he encontrado así algo muy relevante. Pero pues igual hacemos algo ahí rápido con el Coap, igual buscando WebSockets, aunque teóricamente no los vimos. Igual sería ahí curioso hacer una practiquilla con sockets. Ya tendríamos los tres de aplicación aterrizados al menos en la práctica. Y ya estaríamos listos para lo del descubrimiento de servicio, que ahí sí ya trabajaríamos más con cosas de enrutamiento al inicio, entender bien lo de switcheo y enrutamiento en entornos de casa es una cosa, en entornos de edificios es otra, y en entornos de Smart Cities completamente otra cosa. Hay que entender bien esas dos capas, la del lo que le llaman el edge computing y ya la capa del IP core. Pero vamos en tiempo y forma, o sea, no, vamos bien. Pues estaríamos viéndonos el próximo viernes. Tengan tengo mensaje de que y está, creo que no. Bueno, Sí, se escucha algo entrecortado, doctor.
Bueno, bueno. Hola. ¿Ya se Se escucha? escucha un poco mejor, doctor. Bueno, Ya se escucha, doctor. Sí, es escucho. que el mensaje, o sea, en el Zoom me gusta porque al centro aparece grandote. Tienes falla de red, ya no, ya no te escucho. Pero acá en el Webex nada más es un circulito arriba que se pone verde o se pone rojo. Está difícil, ¿verdad? Ah, sí. No sé dónde me quedé, o sea, dónde me perdí. La- las- ¿Dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me fui? ¿De qué estaba hablando? De que íbamos a ocupar el Arduino el miércoles, me parece Ah, que dijo, doctor. gracias. Sí, el Arduino, los dos potenciómetros, 4 push button, 6 LEDs con sus respectivas resistencias, cables. Eh, Comentaba que íbamos bien en tiempo y que estoy pensando en analizando unas prácticas de co-op y de, ¿cómo se llama? De WebSocket, eh, pero todavía ando viendo algo que está interesante. Pero bueno, pues si no tienen alguna duda o comentario, entonces nos estaremos viendo el día viernes, ¿ok? Bueno, doctor, buenas noches a Bueno, todos. doctor. Ok. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches.